Nadie solo ha conseguido nunca entrar a una capital de un país victorioso solo. Menos montado ninguno. Siempre las grandes entradas, ¿cierto?, victoriosas son después de una guerra, ¿cierto?, después de una guerra, ¿no?, donde han habido tantas muertes y cosas por el estilo, y los vencedores entran y son vitoreados, ¿cierto?, y de los edificios le tiran flores, le tiran papel picado, lo aplauden y grita a la gente, ¿no es cierto? Pero estamos hablando ahora solamente de una persona. Y yo escribí algo, ¿cierto?, para que usted más o menos en mi pensamiento con respecto a este señor que entró solo a la guerra, entró a pensar. Dice, una entrada triunfal en una ciudad solamente puede hacerle a alguien que haya hecho cosas grandes, cosas importantes. Por ejemplo, después de haber ganado alguna guerra, después de haber luchado, sufrido, llorado, incluso haber perdido batallas, haber perdido territorio, haber perdido familia. Si después de mucho dolor logra vencer y vuelve a casa como un ganador, o entra en la capital del país vencido triunfante, demostrando su poder, de esta manera logra que las multitudes le aclamen, lo vitoreen desde las ventanas de la roca en flores, papel picado, y le demuestran admiración por la victoria. Estamos hablando de un regimiento, de un ejército grande, ¿cierto?, que así se usa cuando termina la guerra. El vencedor entra, ¿no es cierto?, a su país, a la capital, generalmente, a la capital del país entra, ¿cierto?, victorioso. Pero son miles los que vienen. Pero jamás se había visto en la historia del mundo que una sola persona, porque él viene solo. La gente que está alrededor no viene con él, ellos vinieron a sapear. ¿Me entiendes? Vinieron a copuchar, ¿cierto? Y en el camino se fueron juntando, ¿qué? Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. El que resucitó a Lázaro, y es, el que resucitó a Lázaro, Rafael, el que resucitó a Lázaro. Ellos no vienen por el Señor. Por eso, perdona la expresión que dije, voy a decir mejor, la voy a cambiar. Vienen a escuchar. En la lección de hoy vemos a un hombre solo, que es diferente a un ejército, ¿cierto?, donde miles desfilan con grandes bandas, ¿cierto?, con mucho público. Dice que en la lección de hoy vemos a un hombre solo, montado en un burro, no un ejército vencedor, pero sí al más importante guerrero de toda la historia del mundo. Porque no hay un guerrero más grande que Jesús el Señor. Él, escribí yo, no tenía espada, no tenía lanza, no tenía arco ni flecha, y su lucha no fue contra ejército ni contra carne y sangre, sino que su lucha fue contra el ejército invisible de las tinieblas, cuyo general se llama Belcebú, el general de los demonios, Satanás el diablo. El mismo que quiso subir y levantar su trono en las alturas donde habita Dios. Porque eso es lo que quiso el diablo. De Isaías, de Ezequiel. Subiré, dice, allá arriba de la altura, allá al lado del norte, voy a poner ahí mi trono al lado del de Dios. ¿Qué pretensiona? Derrotar a Dios. Porque para sentarse a la derecha de Dios, tiene que vencer a Dios. Porque ese lugar solamente está, ¿no es cierto?, está reservado para el gran vencedor. Amén. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el trono. Amén. Pero él quiso decir, ya para allá voy a ir, ¿cierto? Y ella amiga le dice, no, compadre,
arrojado al Seol, te fuiste. ¿Cierto? El mismo que quiso levantar su trono en las alturas, donde vida Dios y ser semejante al Altísimo. ¿Qué diferencia con el Señor? El Señor, siendo como Dios, ¿cierto? No se aferró a eso que era Dios para no venir. Y estando en forma de Dios, ¿cierto? Estando en forma de Dios, se hizo y tomó forma de hombre. Y estando en forma de hombre, se humilló hasta la muerte. Y muerte de Cristo. Amén. Entonces dice, y ser semejante al Altísimo. El mismo que llenó el corazón de Judas para que vendiese al Señor. Mire que estamos hablando. Con este luchó el Señor. El que llenó de una faena maligna al paciente Job. El que quiso matar al Señor en la tentación en el desierto. Cuando le dijo, si eres hijo de Dios, lo subió a la almena del templo, échale abajo. Porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti que te tomen en las manos, en los brazos, para que tu pie no tropiece en tu pie. Es lo que quiso matar. Porque si el Señor, estamos hablando hipotéticamente, si el Señor lo hubiera aceptado, vas a ser esclavo de Satanás y los ángeles no lo salvan. Usted no tendría salvación. Yo no tendría salvación. Este mundo sería el mundo de Satanás. ¿Sería el mundo de Satanás? Todo este mundo. Aunque sabemos que todavía él tiene un montón de gente. Pero, ¿cuánta gente es creyente? ¿Cierto? Dios no tiene su brazo. Este es el gran personaje que viene vencedor a la capital del país de Dios. Que igual que las grandes multitudes, había venido a la fiesta. Aquí subrayo la fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor venía a una fiesta. La fiesta que el Padre preparó para él. Amén. ¿Me entiendes? Porque el Padre preparó una fiesta. ¿No es cierto? Como cuando el papá del hijo pródigo, que preparó una fiesta. Amén, hermano. Preparó una fiesta. Ya ahí había un corito muy bonito antes que decía, es necesario hacer una fiesta, llenarnos de alegría porque este tu hermano, muerto era y ya revivido, habíase perdido y Jesús lo encontró. Dios no tiene es fiesta, porque es una fiesta. Por eso que el Padre, el Hijo que representa a Israel no lo entendió. Todavía no entiende Israel. ¿Me entiendes? Pero el Padre entendió. Este es mi Hijo se había muerto. Y está allá. Se había perdido. Dios no quiere su casa. Y ha sido allá. Ahora, a eso vino Cristo. A que en cada casa, en cada familia de un creyente, se cante este coro. Es necesario hacer una fiesta. ¿No es cierto? Porque mi papá cantaba en las tomas, que le gustaba el fuego, que se gastaba la plata, ¿cierto? Está en el Señor. ¡Gloria a Dios! Hay que hacerlo también. Ayúdanos, Señor. Bendíganos, Señor. Este gran personaje que viene en Seol a la capital del país de Dios, el cual, igual que las grandes multitudes, las multitudes que no tenían, había venido a la fiesta de la Pascua, cuando se sacrificaba un cordero por familia en el día 14 del mes de Nisan. Yo no quiero jurar. Los que habían venido se juntaron de varias naciones, porque no se olvide que estos venían a la fiesta de la Pascua para que se quedaran hasta el Pentecostés. El Pentecostés, cuando cayó el poder del Espíritu Santo, habían judíos de todas las naciones. Amén. Todos venían, porque hay una regla, todo judío que tuviera, por muy lejos que estuviera, tenía la obligación de ir por lo menos una vez cada cierto tiempo a Jerusalén a orar. Amén. No, Dios no llena su gracia, ¿cierto? Entonces, habían se juntaron de varias naciones y todos clamaban, Hosana,
Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La Biblia está llena, ¿cierto? Llena de símbolos. Cuando dice el Rey de Israel, no se olvide cuando Dios presenta en el Antiguo Testamento al sacerdote, ¿cuánto se llama? Al que Abraham le diezmó, Melquisedec. ¿No? Melquisedec, ¿qué dice Melquisedec? Era rey de Salem. Él viene a su ciudad, porque Salem se llamó un tiempo, después se llamó Jebús, el que están los jebuseos ahí. David echó los jebuseos, ¿cierto? Están los jebuseos, Salem, los jebuseos y después Jerusalén. Pero ya Cristo, Melquisedec era declarado rey de Salem. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Ya está profetizado. Rey de Salem, rey de Jerusalén. Entonces dice, bendito el Rey de Israel. Él es aclamado como el poderoso en batalla. Mire, Salmo 24:8. ¿Cierto? Lea Salmo 24:8. Lea usted ahí de una carrerita, pégase una lecturita. ¿Cierto? En el Salmo 24:8, cuando dice de la siguiente manera, Isaías, Salmo 24, aquí está, Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Este es creyente. Dice Jehová, porque todavía no estaba revelado Jesucristo, pero está hablando de Jesucristo. Lea usted, a ver, el Señor cuando resucita, la primera actividad que tiene no está escrita con los discípulos, sino que es la proclama que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él azotó sobre los mares y la fijó sobre los ríos. Hace la proclama, ya no es del diablo. ¿Me lo voy a entender? Ya no es de Dios ahora. Por eso cuando en Marcos 11, cuando hablan del pollino, el Señor le dice, vayan a la aldea del frente, vayan a encontrar un pollino atado, amarrado, ¿cierto? Desamárrenlo y tráiganlo. Y si alguien nos dice, ¿qué hacéis desatando el pollino? Decir, el Señor lo necesita y luego, ahí está, lo devolverá. Pero está hablando del ser humano, está hablando de usted, de mí, que estuvimos en las manos de Satanás por años hasta la muerte de Cristo. Y Cristo nos desató, ¿me entiendes? Y nos devolvió, no al dueño del burro allá, sino que lo devolvió a Dios. Él desátalo, decir que hacéis, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Ahí se lo devolvió, ¿cierto? A Dios todo lo que murió, todo lo que mató Eva y Ana. Amén, hermano. Amén. Dios nos llene su gracia. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Él es aclamado como el poderoso en batalla. El que viene venció al mundo totalmente. ¿Escucharon? Nada de este mundo se enseñorea de él. Estaba en el mundo. Él era la luz. Y las tinieblas no prevalecieron contra él. Nunca le dieron nada. Amén. Venció al demonio. Deshizo las obras del diablo. Las obras que el diablo hizo con Adán y Eva. Las deshizo. Deshizo las obras del diablo. Satanás lo probó de la misma manera que a Eva, de la misma manera que a Eva. ¿No es cierto? Lo que Eva ve, ¿no es cierto? Que el fruto es grato a los ojos, bueno para comer y un fruto poderoso para alcanzar la sabiduría. Y todas estas cosas le dijo el diablo de otra manera. Día estas piedras que se hagan pan a comer. Dios no tiene su gracia. ¿Entiendes? Y cada cosa que le dijo, ¿cierto? Tenía una cosa de las mismas que le dijo a él. Dios no quiere eso.
Léalo usted tiene que leerlo también. ¿Cierto? Entonces, él era la luz, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Venció al demonio, deshizo las obras del diablo. Satanás lo probó de la misma manera que a Eva, pero él lo venció. Él venció la carne. Piense usted, cuando hablemos de vencer la carne, ¿cuántos de nosotros logramos vencer la carne? No, seamos honestos, ¿sí o no? ¿Cuándo logramos vencer la carne? Dios nos quiere curar. Él venció la carne. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado. Toda esta onda que tienen ahora los cineastas, los que hacen películas por ahí, ¿cierto? Que no hay duda que son ateos. Y no solamente son ateos, son herejes. ¿Cierto? Que hablan ahora que Jesús, ¿cierto? Tuvo relaciones humanas, maritales, ultramaritales, con María Magdalena, y fueron hijos y toda la cuestión, hoy día cada día sacan más, y eso es el papel del anticristo que está trabajando. Amén, el anticristo que está trabajando para que la gente se ponga a pensar. Usted no tiene que pensar nada, nunca crea nada malo de Jesús, porque en él no hay sombra de pecado. Amén. Cuando el Padre, ¿no es cierto? Cuando el Padre lo entregó para ser crucificado, el Padre lo convirtió en pecado. Pero el pecado porque cargó el pecado suyo. Imagínense la otra iglesia. El otro va y el otro va. Imagínense toda la carga que llevó el Señor. Y el Padre no lo pudo socorrer. ¿Me entiendes? Porque era un trato que hizo el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Yo voy, Padre, envíame a mí. ¿Y qué dice cuando aparece en la tierra? He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cierto? Ayúdanos al Señor. ¿Cierto? Entonces dice, Él venció la carne, Él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en Él. Eso está en 1 Juan 3:5, en Isaías 53. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A este gladiador espiritual es al que la gente aclama con tanto entusiasmo, pues es el único triunfador, mire, escuchen, es el único triunfador sobre el pecado, sobre el demonio, sobre el mundo y sobre la carne. Usted y yo jamás hemos logrado eso. Usted y yo. Y todos juntos en patota hemos logrado. Pero él lo logró. ¿Entienden? Un gran gladiador. Siempre vencedor. ¿Cierto? ¿Usted ha logrado vencer al mundo? ¿Usted ha logrado vencer al mundo? ¿Usted ha logrado vencer a la carne? ¿Cierto? ¿Ha logrado vencer el pecado? Usted está aquí no porque usted venció el pecado, Cristo venció el pecado. Amén. Cristo venció el pecado por ti. Algo nos pide nomás que nosotros hagamos como Él hizo. Ayúdanos, Señor. ¿Cierto? Dios nos llene de gracia. Ahora voy a leer un pasaje aquí para que veamos por qué el burrito y por qué la muerte del burrito, o sea, por qué la muerte del cordero. Mire, estamos hablando aquí de lo que voy a leer, de la institución de la Pascua, ¿no? La Pascua se instituyó en la creación, no, la Pascua se instituyó en Egipto, antes que el pueblo saliera, allá se instituyó. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, escucha bien usted, Juan, este mes, está hablando del mes de Nisan,
o Aviv, porque fue el primer, es como el enero de nosotros. ¿Entiendes? Es como el enero de nosotros. Este será el primer mes de los tiempos para ustedes, le dijo Dios a los judíos. Dice a los israelíes, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Me está oyendo? Ya. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, pongan atención, en el 10 de este mes, ¿cierto? En el 10 del mes de Nisan, o el mes de Aviv, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haré la cuenta sobre el cordero. Bien, escucha. El animal, el cordero de la vaca, el animal será sin defecto. Pues el cordero sin pecado. Dios no tiene sola. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Pero escucha quién es. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y el día 14 lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dios no tiene sola. Cuando habla de las 2 tardes, está hablando de una misma tarde, de un mismo día, porque se nota así. La primera tarde, ¿cierto?, partía como desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, que se hacía el sacrificio continuo. Terminado el sacrificio continuo, venía la otra tarde, la otra parte de la tarde, entre las 2 tardes. Entre esas 2 tardes hay que sí o sí sacrificar el cordero por familia. Pero no se lo digo, que el cordero estaba separado hacía 4 días. Que estaba separado desde el día 10 hasta el día 14, que era sacrificado. ¿Amén? Esto tiene un porqué. Porque Dios es tan sabio que dice las cosas tan bien, ¿no? Y dice, y lo guardaré hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. Aquí yo le voy hablando de los símbolos. Cuando habla de los 2 postes, está hablando de los 2 palos de la cruz. Amén. Porque la cruz está hecha de 2 palos y la pondrán entre los 2 postes. Los 2 postes, la cruz recibió toda la sangre del Señor. Amén. Recibió toda la sangre del Señor, los 2 postes. Recibieron toda la sangre del Señor. ¿Cierto? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y van a decirle a una con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeré de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, sus pies y su entraña. Miren. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Aquí, ¿de qué está hablando? Está hablando de que el Señor, no como los otros crucificados, no como los otros crucificados, que duraban más en la cruz. Y para que se murieran, a palo le quebraban las piernas. Están crucificados. Y a palo le quebraban las piernas. Entonces, ¿qué quedaron? Que no tenían donde afirmarse y quedan colgados así, y eso no le resistía el organismo y seguían cortados. ¿Me entiendes? Pero el Señor dijeron, hueso no quebrantará. Y el Señor lo crucificaron a las 9 de la mañana. A las 12 del día se hizo tiniebla sobre toda la tierra. Eso se llama la hora sexta. Él fue crucificado a la hora tercia. A la hora sexta se hizo tiniebla, ¿no? Y a la hora novena.
el Señor expiró. Dios nos llene de su gracia. ¿Sabe? Era las 6 de la tarde. Y el Señor murió de acuerdo a lo que está escrito por él, y no lo dejaron en la noche como a los otros crucificados, porque al único que bajaron ese día fue el Señor. Los otros 3 quedaron ahí, los otros 2 quedaron ahí, ¿me entiendes? Quedaron ahí, pero está escrito el Señor: no dejaréis nada de él hasta la mañana. Y Pilato vino, lo vio muerto, y fue a pedírselo, José de Arimatea vino, lo vio muerto y fue a pedírselo a Pilato. Y usted mira uno de los evangelios, Pilato se admira y dice: se admiró que ya está muerto, porque no era de costumbre. Dios no quiere su gracia. Entonces, no dejarás nada de él hasta mañana. Ya a los otros lo dejaron toda la noche. Ya los otros días lo iban a ver si estaban vivos de que daban las tiendas. Pero del Señor no está escrito. Dios nos llene de su gracia. Estoy hablando ahora. Cuando el Señor entra, ¿no es cierto?, a Jerusalén, ¿no? Cuando el Señor entra a Jerusalén, ¿no? Él entra a Jerusalén por una razón, porque Él mismo dijo que es imposible que un profeta muriera fuera de Jerusalén. ¿Sí o no? Imposible que un profeta fuera de Jerusalén. Por eso, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ay, imposible que un profeta muriera fuera de Jerusalén. Dios me entiende. Dios me entiende. El Señor entra el día domingo. Y de ahí, lunes, martes, miércoles y jueves, en la noche del jueves lo tomaron. Después de la Santa Cena, después de la última cena, lo tomaron al Señor. Pero se cumple lo que está escrito: lo escogeréis y lo guardaréis hasta el día 14. Y el Señor fue guardado, pero ya en Israel, en Jerusalén, fue guardado. Ahí está guardado el Señor, aunque está haciendo cosas, ¿cierto? Aunque está haciendo cosas el Señor, pero ya está guardado. Ya nadie lo puede cambiar. Es un cordero escogido. Ya está escogido para la matanza. ¿Amén? ¿Me entiendes? Está escogido para la matanza, ya está escogido para la matanza. Ya no tiene cuenta. Está escogido y ya lo recibieron, ¿cierto? Lo recibieron cuando la gente lo recibe con tanta alegría, ¿no? Es lo mismo que las familias cuando escogían el corderito, que cada uno iba a matar. Yo creo que se alegraban cuando escogían un corderito, lo miraban por todos lados, no tenía que tener defecto. Y el Señor no tuvo ningún defecto. ¿Sí o no? Cero defecto. Entonces, ¿cuántos tontos por ahí hablan? Los tontos ahora, son los tontos. ¿Sabe qué? Eso se pone en las manos del anticristo. ¿Entiendes? Hacen películas, ¿no? Hacen libros. Ponen en duda la pureza de nuestro Maestro. Ponen en duda la pureza del Cordero escogido. ¿Me entiendes? Así como el Cordero escogido por cada familia le da alegría porque este está bueno, mire que está lindo. Tiene un año este Cordero, mire que y lo guardaron 4 días. Lo mismo pasó con el Señor. 4 días. Para que se cumpliese la palabra de Dios. Porque el Señor vino de acuerdo a la palabra de Dios y se fue de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermano? Dios nos viene de su gracia. De ahí le ha hablado acerca del Cordero, ¿cierto? Del Cordero de Dios. Y le ha hablado acerca del Cordero que la gente mata. Pero la semejanza es la misma. Un Cordero sin defecto, un Cordero sin mancha. Guardarlo 4 días, ¿cierto? 4 días, desde el domingo hasta el jueves, ¿cierto? Para ser crucificado en la madrugada. Dios nos viene a decir, ¿cierto? Bendíganos. Termino. ¿Por qué un muro? Mire, a ver,
Cuando se acercaban a Betfagé, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto? Decir que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Se lo volverá al Padre, ¿no es cierto? Estamos hablando del pollino. El pollino está reflejando y está, hermano, mostrando al ser humano. Amén. Entonces dice, mire, dice que el libro del Éxodo, me parece que 13, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, hablando de las leyes sobre los animales. Y dice: y todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimiere, quebrantará su servicio a palo, quebrará su servicio a palo. Si no lo redimiere. O sea, para que un burro pudiera ser ocupado, ¿no? Para que un asnito chico pudiera ser ocupado, tenían que matar para él un cordero. Y el Señor no vino a redimir burros. ¿Me entiendes? No vino a redimir burros. Es como el paralelo del buey. Cuando dice el Éxodo: no pondrás bozal al buey que trilla. Y hablando Pablo, ¿cierto?, de ese pasaje, dice, como está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla, dice Pablo, ¿cierto? Entonces él dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes, dice, o lo dice por nosotros? Dice: por nosotros lo dice el apóstol San Pablo, no por los bueyes. Da a entender que todo el trabajador de la obra del Señor siempre tendrá, ¿cierto?, siempre tendrá el alimento, ¿cierto?, el buey que trilla, siempre tendrá el alimento. Dios lo tiene a su brazo. Entonces, cuando dice, y ya todo, asno, lo redimiré con un cordero. No se lo olvide que este asnito, donde se sentó el Señor, nunca nadie se había montado. Dice claramente que nunca se había montado nadie en él. ¿Por qué nunca se había montado nadie en él? Porque no habían matado un cordero para él. ¿Me doy un entender? No habían muerto un cordero para él, no lo habían muerto. Y eso estaba, es como estamos nosotros, ¿cierto?, entre la espada y la pared, ¿no? Si a nosotros no hubiera venido Cristo, ¿no es cierto?, no serviríamos para nada, no se puede ocupar, ¿cierto? Por eso que dice el hombre vano se hará entendido cuando un pollino, hijo de asno, nazca hombre. Dios me quiere asegurar. O sea, quiere entender que el ser humano, con lo que hizo en el huerto del Edén, la mujer y el hombre, ¿no? La mujer y el hombre prácticamente fueron considerados como animales irracionales, porque estando con Dios en la gloria, en todas las cosas, que Dios venía a conversar con él, ¿cierto? Adán vio lo que hizo Dios con él, que lo durmió y le trajo una pareja perfecta. ¿Se imagina usted cómo habrá sido Eva, hecha por las manos de Dios? Dios me viene a cuidar. Él vio. Él no lo había comido por último. ¿Entiendes? Él se dejó arrastrar por la mujer. Pero ¿qué dice la palabra de Dios que leímos hoy día? He aquí que tu rey viene montado en un pollino, hijo de eso. La actitud de Eva fue la actitud de un asno, de una persona sin entendimiento. ¿Me entiendes? Hijo de asno. ¿No es cierto? Hijo de asno. Ayúdanos, Señor. ¿Me doy a entender o no? Eso. Ayúdanos, Señor. Metido, Señor. Entonces, cuando hablamos de eso, en este burrito
no se podía montar el Señor. La ley se lo prohibía. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque le habían matado un cordero para el burrito. Pero el Señor, como el gran cordero, el cordero santo, porque los otros corderos eran limpios porque no tenían peso, no tenían nada. Pero este cordero no tenía ni eso, ya más era santo. Entonces, y este cordero se monta. Y este cordero, ¿cierto?, es sacrificado por el burro. El que tiene entendimiento, el que tiene oído, oído. La escritura está llena de símbolos. Amén, está llena de símbolos. ¿No es cierto? Y muchas veces la gente no ve lo que hay ahí debajo de la escritura. ¿Cierto? Están las cosas en nuestros ojos y no lo entendemos, no lo vemos. De allí, el cordero se sienta en el burro y le da la seguridad que él va a morir. Yo siempre he dicho que si el burro hubiera tenido entendimiento y hubiera sabido que iba encima de él, a lo mejor supo. Habría ido el burro por ahí, ¿cierto?, hablando igual que la mula, diciendo: ya no voy a morir, 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 ya no voy a morir. Ya sacrificar, se ha sacrificado este cordero se va a sacrificar por mí. Este me da vida, este me permite seguir viviendo, este permite que sea ahora inteligente como ser humano y no que sea como el hijo de la alma. Yo no quiero decir. Esta conversación es una eso que sirve a ustedes es un policía para que entiendan cosas. ¿Quiere que vean una cosa? Que le estamos hablando. Hay gente que busca Navidad en su iglesia. Nunca Navidad. Porque están dedicados a las cosas. Y para esto también hay que mantenerse un poco limpio. ¿Ah? Ayúdanos, Señor. Que el Señor le guarde. Esta conversación sea una bendición. ¿Cierto? Así que el que entró, ¿cierto? El que entró era el cordero escogido. Job, en una de sus partes, escucha la voz de Dios, porque Job, Dios como que le paró los carros. ¿De qué? ¿A dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿A dónde estabas tú cuando yo hice esto? Y le pregunta Dios a Job: ¿quién le dio libertad a Lando Montes? ¿Quién cortó sus ligaduras? Que no está hablando nosotros. ¿Me entiendes? Está hablando nosotros, porque está hablando de un Lando Montes, no está hablando. Diría: ¿quién le dio libertad a los Landos Montes? ¿De qué está hablando nosotros? ¿Quién cortó sus ligaduras? Las ligaduras que nos trataban a Satanás desde el tiempo de Eva y Adán. En Adán todo estamos ligados con ataduras. Él cortó las ligaduras y te dejó ir libre. Y te dijo: anda, sal, eres libre, ándate para el mundo, ándate para el mundo. ¿Cierto? Dios nos quiere curar. Esta conversación sea una bendición. Para el Señor sea la honra y la gloria. Y vamos a orar. Le voy a pedir aquí a mi yerno, ¿cierto? Usted sabe lo que es el yerno que más quiero.